¿Inútil?, repitió ella en voz baja, como si la palabra pesara más que la bolsa de monedas que sostenía entre las manos. Inútil por guardar centavos. La frase todavía flotaba en el aire cuando Julián, su yerno, soltó una risa corta, incómoda, y dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Estaban en el comedor pequeño de la casa familiar, un domingo cualquiera, con el olor a arroz recién hecho y a plátano frito impregnando las cortinas. Clara, sentada al extremo, sintió como algo se le apretaba en el pecho, pero no respondió. Solo acomodó con cuidado el frasco de vidrio lleno de monedas que había llevado consigo, como si fuera un objeto frágil. Su hija Mariana evitó mirarla, jugueteando con el celular, mientras decía en tono ligero: «Mamá, nadie compra nada importante con moneditas. Eso es perder el tiempo». Clara observó sus propias manos, ásperas por años de trabajo, y recordó cada madrugada en la que había contado esas monedas sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco. No era solo dinero, era disciplina, era paciencia, era una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma. Pero ese día, frente a la burla disfrazada de consejo, sintió que la trataban como si fuera una carga, como si su manera de vivir fuera motivo de vergüenza. Y algo en su mirada cambió, aunque nadie lo notó en ese instante. Antes de que las palabras hirieran, la vida de Clara había sido sencilla, casi predecible. Vivía en la misma casa desde hacía más de 30 años, en un barrio tranquilo donde los vecinos se saludaban por su nombre, y el panadero sabía exactamente cuántos bolillos necesitaba cada mañana. Se había quedado viuda joven, y desde entonces aprendió a estirar cada billete como si fuera el último. Trabajó limpiando oficinas por la noche y cosiendo uniformes escolares los fines de semana. Mariana creció viendo a su madre separar monedas en frascos distintos, uno para emergencias, otro para impuestos, otro, el más pequeño, para sueños. Clara nunca explicó del todo qué significaba ese último, pero cada vez que dejaba caer una moneda, lo hacía con una leve sonrisa. No era avaricia, era previsión. Mientras otras personas cambiaban de carro cada pocos años, ella caminaba al mercado con su bolsa reutilizable. Mientras algunos pedían préstamos para vacaciones, ella prefería cocinar en casa y escuchar música en la radio vieja. No se sentía pobre, se sentía responsable. Y aunque Mariana, ya adulta y casada, vivía con mayor comodidad gracias al negocio de su esposo, Clara jamás pidió ayuda. Al contrario, cuando podía, llevaba comida o cuidaba a su nieto. Su forma de amar era silenciosa, constante, como el tic-tac del reloj que marcaba las horas en la sala. El primer indicio de que algo estaba cambiando no fue una discusión, sino una mirada. Julián comenzó a observar la casa de Clara con un interés que ella no supo interpretar al principio. Comentaba, casi en broma, que el barrio estaba subiendo de valor, que pronto sería zona codiciada. Una tarde, mientras Clara barría la entrada, lo escuchó hablar por teléfono en la acera. Sí, la casa de al lado está en venta, y esta también podría estarlo pronto. Cuando la vio, sonrió demasiado rápido. Clara sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó a su imaginación. Sin embargo, días después, Mariana mencionó que tal vez su madre debería simplificar su vida, vender la casa grande y mudarse a un apartamento más pequeño. «Es por tu bien», insistía, mientras acariciaba distraídamente la mesa de madera que su padre había construido años atrás. Clara escuchaba en silencio, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que Julián calculaba espacios con la mirada, cómo preguntaba por papeles de propiedad, cómo insinuaba que mantener una casa era demasiada responsabilidad para alguien sola. No era una confrontación abierta, pero el ambiente se volvió denso, como antes de una tormenta. Clara empezó a contar sus monedas con más cuidado, cerrando la puerta de la cocina. No por desconfianza, se decía, sino por prudencia. Aún así, una duda comenzó a crecer, lenta y persistente en el fondo de su estómago. La confirmación llegó una noche lluviosa, cuando Mariana apareció sin avisar, con los ojos brillosos y la voz temblorosa. Se sentaron frente a frente, mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo de zinc del patio.
Mamá, Julián habló con un agente inmobiliario, confesó finalmente. Quiere convencerte de vender. Dice que es lo más inteligente. Clara sintió que el corazón le latía en las sienes. No era solo la casa, era la memoria de su esposo, las marcas en la pared que medían el crecimiento de su hija, el árbol de limón que había plantado con sus propias manos. ¿Y tú qué dices?, preguntó con calma, aunque por dentro todo se agitaba. Mariana bajó la mirada. Yo creo que podrías usar el dinero. No puedes vivir de monedas toda la vida. Esa frase, dicha casi como un suspiro, terminó de romper algo invisible entre ellas. Clara entendió entonces que no solo dudaban de su método de ahorro, sino de su capacidad, de su valor. Se levantó despacio, caminó hasta la cocina y tomó el frasco más pesado. Lo sostuvo frente a su hija. Cada una de estas monedas es una decisión, dijo en voz firme, y todavía no he terminado de decidir. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de Clara comenzaba a formarse una determinación silenciosa que cambiaría el rumbo de todo. Clara no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cocina, con el frasco de monedas frente a ella, escuchando el zumbido lejano de los autos que pasaban por la avenida principal. La lluvia había cesado, pero el olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta. Pensó en las veces que había sentido miedo en su vida. Cuando su esposo enfermó, cuando el dinero no alcanzaba, cuando Mariana era apenas una niña con fiebre alta en la madrugada. Y sin embargo, ese miedo era distinto. No era pobreza lo que la amenazaba, sino la posibilidad de ser desplazada de su propio espacio, de convertirse en una invitada en la historia que ella misma había construido. A la mañana siguiente, actuó como siempre. Preparó café, abrió las cortinas, regó el árbol de limón. Pero por dentro, algo había cambiado. Esa misma semana supo que la casa del vecino, don Ernesto, estaba oficialmente en venta. Lo había visto colocar el cartel blanco con letras rojas temblorosas. Don Ernesto era viudo, como ella, y planeaba irse a vivir con su hijo a otra ciudad. Clara lo saludó con naturalidad, pero esa noche volvió a contar sus monedas, esta vez con una libreta al lado. Sumó, restó, anotó. No era una fantasía, era un cálculo frío, y por primera vez el frasco de sueños dejó de parecerle pequeño. Durante los días siguientes, Julián insistió con una cortesía que a Clara le resultaba incómoda. Le llevó folletos de apartamentos modernos, con ascensores y vigilancia privada. Mire, doña Clara, sin escaleras, todo más práctico, decía, como si le estuviera haciendo un favor. Ella sonreía apenas y respondía que lo pensaría. Mariana evitaba el tema cuando estaban a solas, pero sus silencios hablaban más que cualquier argumento. Clara comenzó a observar con atención. Notó cómo Julián visitaba con frecuencia la casa de don Ernesto, cómo conversaba con el agente inmobiliario en la acera. Una tarde, mientras barría, escuchó fragmentos de conversación. Si logramos las dos propiedades, el terreno se duplica. Es una inversión segura. La palabra inversión resonó en su cabeza como un eco metálico. Esa noche, Clara fue a visitar a don Ernesto con un pretexto sencillo: llevarle un poco de sopa caliente. Se sentaron en la sala casi vacía, entre cajas de cartón. Me ofrecieron buen precio, comentó él, resignado. Clara respiró hondo antes de preguntar cuánto. Cuando escuchó la cifra, sintió un vértigo breve, pero no imposible. Volvió a casa caminando despacio, haciendo cuentas mentales. No era una locura. Era arriesgado, sí, pero también era una respuesta. Al día siguiente, Clara fue al banco por primera vez en meses. Sacó sus ahorros formales, esos que Mariana conocía, y luego regresó a casa para abrir cada frasco. El sonido de las monedas al caer sobre la mesa era como una lluvia metálica, constante, decidida. Las contó una por una, con la paciencia de siempre, pero esta vez sin esconderse. Cuando Mariana pasó esa tarde, encontró a su madre rodeada de montoncitos brillantes. ¿Otra vez con eso?, murmuró, con una mezcla de lástima y fastidio. Clara levantó la vista. Sí, otra vez. Su voz no tembló. ¿Sabes cuánto hay aquí? Mariana negó con la cabeza. Clara le mostró la libreta.
La cifra escrita con tinta azul era mayor de lo que su hija imaginaba. He estado ahorrando desde antes de que tú te casaras, explicó con serenidad. No para vender mi casa, para tener opciones. Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Opciones para qué? Clara no respondió de inmediato. Cerró la libreta, juntó las monedas en bolsas resistentes y las colocó dentro de una caja. Para no depender de nadie, dijo finalmente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Mariana parecía querer decir algo, pero no encontró palabras. Esa semana, Clara pidió una cita con el agente inmobiliario. No le dijo nada a Julián. Se presentó con su vestido más sobrio, el cabello recogido y la caja de ahorros convertida en cifras claras en una carpeta ordenada. El agente la miró con sorpresa cuando expresó su interés por la casa de al lado. ¿Está segura?, preguntó con tono cauteloso. Clara asintió. He estado segura toda mi vida, respondió. Negociaron durante horas. No fue impulsiva. Hizo preguntas. Pidió tiempo. Revisó cada documento. Cuando salió de la oficina, el sol de la tarde le dio en el rostro y sintió una mezcla de miedo y orgullo. No sabía cómo reaccionarían Mariana y Julián cuando se enteraran, pero por primera vez en semanas, no le importó. Esa noche, mientras cenaba sola en su cocina, miró la pared que separaba su casa de la de don Ernesto. Imaginó derribarla algún día para unir ambos patios, plantar más árboles, alquilar una parte o simplemente conservarla como respaldo. No era venganza lo que la movía, sino dignidad. Y aunque todavía no había firmado nada, ya había tomado la decisión más importante: no permitir que la llamaran inútil nunca más. La noticia no tardó en llegar a oídos de Julián, porque en los barrios las paredes oyen, y los agentes inmobiliarios hablan más de la cuenta cuando creen que están cerrando un buen negocio. Fue una tarde calurosa cuando él apareció en la puerta de Clara, sin saludar siquiera, con el ceño fruncido y el celular en la mano. ¿Es verdad que hizo una oferta por la casa de don Ernesto?, preguntó sin rodeos. Clara estaba regando las plantas y dejó la manguera a un lado antes de responder. Sí, dijo con la misma calma con la que anunciaba que iba a preparar café. Julián soltó una risa incrédula. ¿Con qué dinero? La pregunta no era curiosidad, era acusación. Mariana llegó unos minutos después, visiblemente alterada. Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? Clara los invitó a pasar, pero ellos se quedaron de pie en la sala, como si el suelo les quemara. Entonces ella trajo la carpeta con los documentos y la puso sobre la mesa. Les explicó, sin levantar la voz, cuánto había ahorrado, cuánto tenía en el banco y cómo planeaba cubrir el resto con un pequeño crédito que podía pagar sin dificultad. Julián hojeó los papeles con rapidez, buscando un error, una exageración. No lo encontró. Esto es una locura, murmuró. Es una inversión, corrigió Clara, sosteniéndole la mirada. Por primera vez, él no tuvo una respuesta inmediata. La discusión que siguió no fue de gritos, sino de tonos tensos y silencios largos. Mariana se sentó finalmente, con las manos entrelazadas. Mamá, podrías usar ese dinero para vivir tranquila, viajar, consentirte un poco, no para meterte en más responsabilidades. Clara la observó con una mezcla de ternura y firmeza. Hija, yo vivo tranquila cuando sé que tengo el control de mis decisiones. Julián intervino de nuevo, esta vez más directo. Si compra esa casa, está arruinando una oportunidad grande. Yo estaba negociando ambas propiedades para un proyecto. Ahí estaba la verdad desnuda. No era preocupación por ella, era interés propio. Clara sintió una punzada, no de sorpresa, sino de confirmación. Entonces no era por mi bienestar, dijo despacio. Julián se encogió de hombros. Era un buen negocio para todos. Clara negó con suavidad. Para todos menos para mí. El aire en la sala se volvió espeso. Mariana miraba a uno y a otro, atrapada entre lealtades. No quiero pelear, susurró. Clara se levantó, fue a la cocina y regresó con 3 tazas de café. Las colocó con cuidado sobre la mesa. No estamos peleando, afirmó. Estamos aclarando. Y en esa aclaración,
Algo se quebró definitivamente entre las expectativas de Julián y la realidad de quién era realmente Clara. Días después, la oferta fue aceptada. Don Ernesto, con los ojos húmedos, le entregó las llaves en una pequeña ceremonia improvisada frente a la reja. Algunos vecinos observaban con curiosidad. «Me alegra que quede en buenas manos», dijo él. Clara sintió el peso frío del metal en su palma y una emoción que le subió por la garganta. No era triunfo ruidoso, sino una satisfacción silenciosa. Esa misma tarde, Julián pasó en su camioneta y se detuvo al ver el movimiento. Bajó el vidrio, incrédulo. «¿Ya firmó?», preguntó. Clara asintió. «Ya firmé». Él negó con la cabeza, molesto. «No sabe lo que está haciendo». Ella sonrió apenas. «Lo sé mejor de lo que cree». La noticia corrió rápido. Algunos vecinos la felicitaron. Otros murmuraron que era demasiado para una mujer sola. Mariana no fue a la firma. Envió un mensaje breve. «Espero que seas feliz». Clara leyó esas palabras varias veces, buscando el tono correcto entre líneas. No había entusiasmo, pero tampoco reproche abierto. Solo distancia. Esa noche, Clara entró por primera vez a su nueva propiedad. El polvo flotaba en el aire y el eco de sus pasos resonaba en las habitaciones vacías. Abrió las ventanas y dejó que la luz del atardecer bañara las paredes. Caminó despacio, imaginando posibilidades. No necesitaba derribar muros de inmediato. Bastaba con saber que ahora el terreno que Julián había calculado en silencio ya no estaba disponible para sus planes. La consecuencia pública no tardó en manifestarse cuando, semanas después, Julián presentó su proyecto ante algunos inversionistas locales y tuvo que explicar por qué solo contaba con una propiedad en lugar de dos. La oportunidad se redujo, y con ella, sus expectativas de ganancia. En el barrio se comentaba que había sido demasiado confiado. Clara no celebró su tropiezo, simplemente continuó con su rutina, ahora dividida entre dos casas. Comenzó a limpiar la nueva poco a poco, a pintar las paredes con la ayuda de un sobrino, a plantar flores en el jardín delantero. Los vecinos la miraban con respeto renovado. «¿Quién diría?», murmuraban. Mariana empezó a visitarla de nuevo, al principio con cautela. Un día, mientras ambas barrían el patio compartido, su hija dijo en voz baja: «No entendí lo que estabas haciendo hasta ahora». Clara apoyó la escoba y la miró. «No necesitabas entenderlo, solo respetarlo». Mariana asintió, con los ojos brillosos. La tensión no desapareció de un día para otro, pero comenzó a transformarse en algo más maduro, más honesto. Y mientras el sol caía sobre las dos casas ahora unidas por un mismo cuidado, Clara comprendió que no había comprado solo un inmueble. Había comprado su lugar, su voz y la certeza de que nunca más permitiría que alguien midiera su valor por el tamaño de sus monedas. Con el paso de los meses, las dos casas comenzaron a respirar al mismo ritmo que Clara. No derribó la pared de inmediato, como algunos habían imaginado, pero sí abrió una pequeña puerta de madera que conectaba ambos patios. Cada mañana cruzaba de un lado a otro con su taza de café, escuchando el crujido suave de la bisagra nueva. Decidió alquilar la casa recién comprada a una pareja joven, maestros recién casados que no podían pagar algo más grande. No buscaba hacerse rica, buscaba estabilidad. El ingreso mensual, sumado a su pensión y a sus ahorros, le daba una tranquilidad que nunca antes había sentido. Mariana empezó a visitarla con más frecuencia, a veces sola, a veces con su hijo. Se sentaban bajo el árbol de limón, mientras el niño jugaba con una pelota en el patio ampliado. Una tarde, Mariana rompió el silencio que llevaba semanas cargando. «Mamá, cuando te llamé inútil», estaba repitiendo algo que escuché tantas veces. Clara la miró con serenidad. «¿De quién?». Mariana bajó la vista. «De Julián». El viento movió las hojas del árbol, y Clara sintió una mezcla de tristeza y comprensión. No respondió de inmediato. Sabía que las palabras pueden herir, pero también sabía que reconocerlas es el primer paso para sanar. La relación entre Mariana y Julián comenzó a tensarse cuando el proyecto inmobiliario no avanzó como él esperaba. Las conversaciones en su casa se volvieron más cortas, más frías.
Una noche, Mariana llegó a la puerta de Clara con los ojos hinchados. No es solo lo de las casas, confesó mientras se sentaban en la cocina. Es la forma en que habla de ti, como si fueras un obstáculo. Clara sintió un dolor antiguo, el mismo que había sentido cuando su esposo enfermó y el mundo parecía tambalearse. Pero no permitió que la amargura tomara el control. Hija, cada persona muestra quién es cuando las cosas no salen como quiere. No habló mal de Julián, no alimentó el resentimiento. Solo ofreció café caliente y silencio comprensivo. Con el tiempo, la verdad salió a la luz entre familiares y vecinos. Julián había contado con una propiedad que no le pertenecía para cerrar acuerdos anticipados. Su reputación sufrió. No fue un escándalo ruidoso, sino un murmullo constante que erosionó la confianza de quienes pensaban invertir con él. Clara no intervino. Su acción había hablado por sí sola. En el barrio, su nombre comenzó a mencionarse con respeto. La señora que compró la casa con puras monedas, decían algunos con admiración. La sanación no fue inmediata, pero fue constante. Mariana decidió tomar distancia de Julián por un tiempo, buscando claridad. Pasaba más horas con su madre, ayudándola a pintar una habitación extra que Clara planeaba convertir en pequeño taller de costura. Quiero enseñar a otras mujeres a ahorrar, a no depender, explicó Clara mientras medía telas sobre la mesa grande. Mariana la observaba con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca entendí que tus monedas eran libertad, murmuró. Clara sonrió. No eran monedas, hija. Eran decisiones repetidas todos los días. Poco a poco, la casa vecina dejó de sentirse ajena. Se llenó de risas cuando los inquilinos celebraron su primer aniversario, de olor a pan recién horneado los domingos, de conversaciones en la reja al atardecer. Clara ya no caminaba con la sombra de la duda detrás de ella. Su espalda parecía más recta, su paso más firme. No necesitaba demostrar nada. El tiempo lo había hecho. Y aunque Julián aún pasaba por la calle de vez en cuando, evitando cruzar miradas, Clara no sentía rencor. Sentía aprendizaje. Hoy, cuando se sienta en el patio al caer la tarde y escucha el murmullo lejano del barrio, Clara piensa en aquella palabra que un día intentó reducirla. Inútil. La repite en silencio y casi le parece extraña, como si perteneciera a otra persona. Mira las dos casas, el árbol de limón, la puerta que las une, y entiende que el verdadero valor nunca estuvo en la cantidad de dinero, sino en la constancia. En el canal Voces de la Abuela siempre se habla de dignidad, de paciencia, de esas pequeñas decisiones que parecen insignificantes hasta que un día cambian el destino. Clara no compró la casa del vecino para vengarse. La compró para recordarse a sí misma quién era. Y mientras observa a su nieto correr entre ambos patios, se pregunta en voz baja, ¿cuántas veces dejamos que otros definan nuestro valor sin detenernos a contar nuestras propias monedas? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y acompáñanos en Voces de la Abuela, donde cada experiencia es una lección que merece ser escuchada. El tiempo terminó de acomodar lo que las palabras habían dejado desordenado. Mariana decidió separarse de Julián unos meses después, no por la casa, sino por todo lo que había comprendido a partir de ella. Una tarde llegó con 2 maletas y una expresión cansada que Clara reconoció de inmediato. No hizo preguntas innecesarias, simplemente abrió la puerta y preparó la habitación que había pintado semanas atrás. El niño corrió por el pasillo como si fuera una aventura, sin entender del todo la tormenta silenciosa que había detrás. Esa noche, mientras doblaban ropa sobre la cama, Mariana habló con una honestidad nueva. Me di cuenta de que siempre quise impresionar, demostrar que tenía más, que éramos más, y en el camino olvidé de dónde vengo. Clara escuchó sin interrumpir, sintiendo que cada palabra era una capa que se desprendía. Tu padre también soñaba en grande, respondió finalmente, pero nunca a costa de la tranquilidad. El aire olía a jabón fresco y a pintura reciente, y por primera vez en mucho tiempo, madre e hija compartieron un silencio que no era incómodo, sino reparador. Afuera, la luz del farol iluminaba las 2 fachadas,
firmes, como si custodiaran esa reconciliación silenciosa. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo para Mariana, sino también para Clara. El taller de costura comenzó a tomar forma. Colocó una mesa larga junto a la ventana de la casa nueva. Compró hilos de colores y ofreció clases a vecinas que querían aprender a remendar, a transformar prendas viejas en nuevas oportunidades. No cobraba mucho, lo suficiente para cubrir materiales y mantener vivo el espacio. Pronto, las tardes se llenaron de risas suaves, del sonido constante de las máquinas y del aroma a café compartido. Algunas mujeres confesaban que sus esposos manejaban el dinero sin consultarles. Otras admitían que nunca habían tenido algo propio. Clara no daba discursos largos, solo mostraba su libreta antigua, aquella donde había anotado cada moneda durante años. No importa cuánto sea, decía con serenidad, importa que sea suyo. En el barrio comenzaron a verla, no solo como la mujer que compró la casa del vecino, sino como alguien que enseñaba independencia con ejemplo. Incluso don Ernesto, desde la distancia, le llamó para decirle que se alegraba de haber vendido su hogar a alguien que lo llenó de vida y propósito. Julián intentó acercarse en un par de ocasiones, buscando reconciliar con Mariana y, de paso, suavizar su propia imagen. Clara lo recibió con educación cuando pasó por el taller una tarde, fingiendo interés por las clases. Él miró alrededor, incómodo entre telas y risas femeninas. Supongo que al final le salió bien su inversión, comentó, intentando un tono ligero. Clara sostuvo su mirada sin dureza. No fue una inversión para ganar dinero, respondió. Fue para no perderme a mí misma. Julián bajó la vista, quizá entendiendo por primera vez lo que nunca quiso aceptar. No hubo enfrentamientos dramáticos ni palabras hirientes, solo una comprensión tardía. Mariana, por su parte, decidió avanzar con prudencia, concentrándose en su hijo y en encontrar estabilidad por sí misma. Observaba a su madre con un respeto renovado, como si estuviera descubriendo a una mujer distinta, más fuerte de lo que jamás imaginó. Y Clara, lejos de sentirse vencedora, se sentía en paz. Había demostrado algo sin necesidad de humillar a nadie. Ahora, cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de naranja sobre los techos del barrio, Clara se sienta entre ambas casas y escucha el murmullo de la vida cotidiana. A veces recuerda el día en que la llamaron inútil y casi le parece un recuerdo ajeno, una escena de otra vida. Las monedas siguen existiendo. Aún guarda un frasco pequeño en la cocina, no por necesidad, sino por costumbre. Cada tintinear es un recordatorio de disciplina y paciencia. Mariana suele sentarse a su lado y preguntarle cómo logró mantenerse firme cuando todos dudaban. Clara sonríe y responde que no fue firmeza, sino constancia. En voces de la abuela, siempre se habla de que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en sostenerse cuando el viento sopla en contra. Ella no cambió el mundo, no ganó una fortuna desmedida, pero cambió la manera en que la miraban, y sobre todo, la manera en que se miraba a sí misma. Y mientras observa a su nieto jugar entre los dos patios unidos, se pregunta con suavidad, si algún día alguien te llama inútil por avanzar despacio, ¿tendrás la paciencia de contar tus propias monedas hasta demostrar lo contrario? Clara comenzó a notar que la noticia de la compra se había difundido más rápido de lo que imaginaba. Vecinos que antes la saludaban con un gesto distraído, ahora se detenían frente a la reja para felicitarla o preguntarle detalles de cómo había logrado todo con sus propios medios. Algunos lo decían con respeto, otros con sorpresa. Nunca imaginé que alguien pudiera hacer algo así con puras monedas y un poco de ahorro, comentaban mientras inclinaban la cabeza, reconociendo su determinación. Mariana acompañaba a su madre algunas tardes y observaba cómo las miradas cambiaban, cómo los murmullos dejaban de ser juicios y pasaban a la admiración. Incluso personas que habían minimizado sus esfuerzos antes comenzaron a acercarse con pequeños gestos de apoyo. Un vecino le regaló tierra para el jardín, otra le ofreció flores de su propia cosecha. Clara no buscaba atención. Simplemente se mantenía en la rutina de sus labores, de su taller, de su hogar. Pero la consecuencia pública era innegable. Lo que una vez fue burla ahora se transformaba en respeto silencioso,
y el barrio empezaba a ver a Clara como una mujer que no solo defendía su dignidad, sino que además la multiplicaba. Por otro lado, Julián enfrentaba las repercusiones de sus propios actos. Su proyecto inmobiliario había quedado incompleto por la imposibilidad de adquirir ambas propiedades, y varios inversionistas comenzaron a cuestionar su seriedad. No hubo confrontaciones ruidosas, sino cartas y correos llenos de dudas, llamadas frías y reuniones canceladas. Su reputación se tambaleaba, y quienes antes confiaban ciegamente en él empezaban a retirarse. Clara no celebró, no necesitaba hacerlo. Su satisfacción era silenciosa, íntima, como un café caliente en la mañana después de años de frío. Mariana observaba todo desde la distancia, entendiendo por fin que la independencia de su madre no era obstinada terquedad, sino un acto de protección, de previsión y de autoafirmación. Los vecinos comentaban a medias, con discreción. La señora Clara siempre supo lo que hacía. Nunca dejó que nadie definiera su valor. Ese respeto, aunque silencioso, era más profundo que cualquier reconocimiento ruidoso. La verdad había emergido. No importaba cuán pequeña pareciera la acción, guardar monedas, planificar despacio. Su consistencia había generado un cambio irreversible en la percepción de todos. La dinámica familiar también comenzó a equilibrarse. Mariana, más consciente y reflexiva, visitaba con frecuencia el taller de su madre, ayudando a organizar materiales, enseñando a los alumnos y participando en los proyectos que Clara iniciaba para otras mujeres del barrio. No había resentimiento abierto hacia Julián. Había lecciones aprendidas y límites claros. Clara, por su parte, nunca dejó que el orgullo se transformara en distancia emocional con su hija. Cada tarde compartían café y conversación, reconstruyendo puentes que antes se habían desgastado. La comunidad comenzó a entender que el respeto y la admiración se ganan no solo con gestos grandes, sino con constancia, con paciencia y con la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo frente a críticas y burlas. En silencio, Clara enseñaba a todos que la dignidad no se mide por la aprobación ajena, sino por la coherencia de nuestras propias decisiones. Y mientras el barrio continuaba con su rutina diaria, las acciones de Clara se convirtieron en ejemplo, en una historia repetida entre vecinos y familiares. La mujer que fue llamada inútil por guardar monedas, y terminó consolidando su propio lugar, su voz y su respeto. Finalmente la paz volvió a su hogar en forma de rutinas renovadas. El taller de costura floreció. Las casas conectadas parecían respirar juntas, y Mariana encontró seguridad en la independencia que Clara le mostró con hechos, no solo palabras. El barrio reconocía el valor de la constancia, y Julián, aunque intentó recomponerse, sabía que ya no tenía el control de la narrativa. La consecuencia pública había impuesto justicia sin necesidad de confrontación ni humillación. Clara caminaba entre sus patios, observando los detalles. La luz que entraba por las ventanas, el aroma del café recién hecho, el sonido de la risa de su nieto. Cada elemento era una reafirmación silenciosa de que había elegido bien, que había protegido su dignidad y la de su familia. En Voces de la Abuela, donde tantas historias se escuchan y se comparten, Clara se convirtió en ejemplo de que, a veces, las pequeñas decisiones cotidianas pueden transformar vidas y cambiar la percepción de quienes dudaron. Su historia era ahora pública, pero también íntima, llena de respeto y de enseñanza, demostrando que el verdadero poder reside en mantenerse firme frente a las críticas y en actuar con integridad.